Hoy estamos celebrando a San Nuño Álvarez de Pereira, más conocido como San Nuño de Santa María. Estamos celebrando a San Nuño de Santa María y aquí tenemos la imagen de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, del Monte Carmelo. ¿Pero qué relación tiene San Nuño con la Virgen María? Bueno, pues hoy, 6 de noviembre, estamos celebrando en el Carmelo y en la Iglesia Universal la figura de San Nuño, más conocido en el mundo como el Gran Condestable, Nuño Álvarez de Pereira. Este nace en un hogar profundamente cristiano en el siglo XIV. Nace el día de San Juan, el 24 de junio de 1360. Y nace su padre, es el prior de los caballeros de San Juan de Jerusalén, esta orden militar que ya estaba en Tierra Santa custodiando los santos lugares. Y en este caso él nace en esta familia profundamente católica y con un destino ya predestinado a defender la fe católica. También se dice que era un hombre, un joven avispado, obediente, tranquilo, un joven cristiano que tenía en su interior un deseo de servir a Dios, pero justamente el amor a la Santísima Virgen hace que su vida de fe tenga otro sentido. Con solo 13 años, y de la misma manera que ayer celebramos a Francisca de Amboise y fue casada con 4 años, en este caso a Nuño le pasa igual, un siglo antes. Pero hay que entender todo esto según el contexto de la época. Muchos creen que la edad antigua, la edad medieval, fue una edad de brutalidad, de oscuridad, de no saber lo que se hacía. Pero estamos viendo grandes destellos de santidad dentro de la Iglesia Católica y dentro de las sociedades. Es decir, ser parte de la Iglesia no es estar aislado, sino que te abre y te dilata el corazón para ejercer tus funciones sociales, públicas, con toda coherencia de vida. Pues bien, fuera de este margen, Nuño, con 13 años, quería vivir célibe, una vida entregada como los grandes santos. Pero su padre tenía otros fines con él, con unos fines políticos. Lo casa con Leonor de Albín. Esta mujer será también su mano derecha, por decirlo así. Comprenderá su estado y tienen 3 hijos, de los cuales solo le sobrevive Beatriz, que más adelante será Beatriz Pereira de Albín, y darían paso a la casa de Braganza. Pues bien, Nuño Álvarez con 13 años se casa, bueno, lo casan, obedece fielmente a su padre a pesar de que él quería una vida religiosa, y así lo cumple. Nuño no contradice en nada a su padre. Bien, estuvo luchando al lado de su rey y consiguió la independencia de Portugal definitivamente, de Castilla. Estuvo siempre al lado del rey, siempre cumpliendo sus funciones como esposo, como hijo, como padre y sobre todo como general. Lo nombraron Gran Condestable, que fue la segunda autoridad después del rey en los reinos de Portugal. Pero había algo especial en este hombre. Dicen que antes de salir a las batallas, Nuño mandaba traer a los sacerdotes, mandaba que la tropa se confesara, participara en la Santa Eucaristía, comulgaran, y tenía una orden muy severa para sus soldados: honor ante la guerra. Es decir, si habían prisioneros de guerra, no había que ensañarse con ellos, bajo pena de muerte. Nuño fue un hombre profundamente humano y también espiritual, y según su cargo que le tocó vivir como militar, como defensor de la patria, ejerció todo con gran dignidad, dicen sus biógrafos. Nuño recuperó muchos territorios para Portugal y los embelleció, es decir, se procuró mucho de salvaguardar a los pobres, a los ancianos, a los niños, de dar beneficios a los pueblos que necesitaban, es decir, repartir equitativamente las riquezas. Ciertamente que también era odiado por esto,
pues muchos nobles no veían bien este tipo de vida del gran condestable, pues los ponía en evidencia y entonces habían muchas artimañas para poder desprestigiarlo, pero el rey sabía de quién se fiaba. Nuño impuso una nueva moda, de la misma manera que Francisca en Bretaña, pues este en Portugal. El recato, la decencia, la honorabilidad, la palabra y sobre todo cuidar el culto divino. Fue restaurando por todo Portugal templos, iglesias, fundando monasterios. Y hay un caso muy curioso. Él también se ocupaba de las viudas y de los huérfanos que dejaban la guerra. Es decir, no solamente el bien de su patria, sino también la justicia dentro de la desinjusticia de la guerra. Son cosas que no se dicen, pero que hablan de una persona tremendamente humana, tremendamente inteligente y un humano, un cristiano que cambia la guerra por la paz. Bien, hasta aquí se puede decir que es una vida pues normal. En 1423 va a fundar una iglesia dedicada a Santa María por la gran devoción a la Virgen y se la va a entregar a la Orden de los Carmelitas. Anteriormente a esto, en 1378 muere su esposa, dejándolo pues viudo con 3 hijos. 2 de ellos también mueren y solamente le queda una hija. Pues en este tiempo de viudedad la corte buscaba casarlo, porque era la costumbre del tiempo. Nuño se resistía y emprendió su vocación por obediencia a su padre y a su patria y a su rey, defendiendo sus fronteras, cuidando a sus súbditos y sobre todo dando el mensaje cristiano. En 1423 tiene el encuentro providencial con los carmelitas. Ellos, que venían también de Tierra Santa, se establecen en el convento que él mismo les hace en Batalla. En Lisboa, Batalla, y en el Carmen de Lisboa, donde él luego entrará. Pero bueno, esto es más adelante. Cuando él enviuda, el rey pugna por casarlo con un buen partido porque quiere que su mejor mano derecha tenga una vida, entre comillas, feliz, pero Nuño se resiste. Y de tal manera que luego va pensando en religión, lo que se llamaba la vida religiosa, y habla con los carmelitas y se enamora de la vida que tienen estos, la vida de la regla, la vida conventual, la austeridad, la penitencia, la oración, pero un gesto que estos hombres tenían era ese tierno culto a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, especialmente los sábados. Y es por eso que él les da ese templo, iglesia, monasterio, y luego él entrará ahí. Pero él pone una condición al prior del momento, que si entraba para lego. Es decir, el 3 celebrábamos a San Martín de Porres, que también entró para ser donado y no tener ningún privilegio, teniendo un rango noble. Pues en este caso va a pasar igual. Él busca el desprecio del mundo y el olvido de éste. Y lo va a hacer. Entra no como hermano fraile, no como hermano donado, sino como hermano lego, como regalado, lego. Esto a él le produce una gran felicidad y a sus hermanos de hábito, los carmelitas, una gran satisfacción, pero también un gran ejemplo edificante de vida, en virtud, en penitencia, en oración. Dice que pasaba las noches enteras velando ante el Santísimo Sacramento, procuraba oír las mayores cantidad de misas que pudiera en el día y siempre se la veía con el rosario en las manos. Pero la nobleza portuguesa no lo veía bien, puesto que en un hermano lego tenía que ir de puerta en puerta a pedir limosna para sostener a sus otros hermanos. Y esto era una vergüenza para la corte portuguesa. Hasta el rey se enfadó con él y tuvo que intervenir. Nuño quiere irse de Portugal y que lo envíen los carmelitas a otro lugar donde nadie lo conozca. Pero el hijo del rey, don Alfonso,
pide a su padre que hablen con ellos y le prohíba salir de Portugal. Y es por eso que se queda ahí. Pero no porque él quisiera estar en su tierra, no porque no la quisiera, sino porque quería olvidar todo su gran e histórico pasado. Pues bien, su hija se va a casar con don Alonso de Braganza, dando así inicio a la Casa de Braganza. Es decir, que estamos hablando de una familia muy bien relacionada en la nobleza europea, y esto también va a pedirle a su padre que recapacite y que por lo menos sea fraile de votos solemnes, que tenga el hábito, por decirlo así, dignatario de los carmelitas, pero hasta el último momento va a amar su hábito de lego, que ni siquiera era como el hábito de los frailes profesos, era una saya y un escapulario mucho más corto para distinguirlo de los donados y de los frailes solemnes. Pues bien, tanto es así la insistencia de la corona portuguesa que él va a morir felizmente en su convento. Va a morir de una manera muy rápida. Va a ser una enfermedad que le tardó 2 meses en llevárselo. ¿Y qué día muere? Esto es muy providencial, amados hermanos. Muere un domingo de resurrección, el 1 de abril de 1431. Ahí se le abren las puertas del cielo. Pero como han habido estos antecedentes, de la misma manera que San Martín de Porres, por ser negro, tardaron 300 años en canonizarlo, en este caso pasa igual. Siendo un gran condestable, siendo una gran persona, el mundo no perdonaba que un hombre de esa categoría se rebajase a ser el más pobre entre los pobres. Y es por eso que en todo el proceso de beatificación hubieron siempre muchísimas trabas por parte de la nobleza portuguesa, por parte de la Iglesia en algunos casos, porque se cernía sobre él muchas historias que no correspondían a la verdad. Pero Nuño de Santa María no cedió, se dedicó por entero a su vida oculta en la vida del Carmelo, y de cierta manera podemos entenderlo, puesto él como soldado de Cristo a través de la orden de San Juan de Jerusalén conocía lo que eran estas armas espirituales, como pone nuestra regla, en el apartado número 14 de nuestra regla, que habla de las armas espirituales, citando a San Pablo en la carta a los Efesios. Él los tomó a pecho, él los tomó en su vida propia. Así que luego de casi 4 siglos de silencio, se empiezan nuevamente los trámites por parte de la Orden del Carmen para poder beatificarlo. Y no es hasta 1918, con Benedicto XV, que empieza a mover esto y se consigue la beatificación. Se empieza luego a mover sus restos del monasterio de Batalla y se lo lleva por varios sitios de Portugal, y dando a conocer nuevamente esta gran figura, este gran emblema de la nación portuguesa. Y no es hasta el día 3 de julio del 2008 que Benedicto XVI lo va a canonizar con toda solemnidad en la plaza de San Pedro. Amados hermanos, estamos ante una figura que ha amado profundamente a la Virgen, y hoy, sábado 6 de noviembre, también vamos a celebrar con Nuño esta sabatina, este honor a nuestra Santísima Madre, puesto que la vida del carmelita es vivir en obsequio de Jesucristo, ignorado por el mundo, odiado por el mundo, porque si somos de Cristo no podemos ser del mundo. Tenemos que hacer del mundo un mejor lugar, un reino de los cielos. Pero eso hoy en día es muy difícil, ¿verdad? Pero Nuño, Francisca y tantos santos que no conocemos sus nombres han desafiado al mundo y han dicho: amo a Jesucristo por encima de todas las cosas. Por eso hoy le vamos a dedicar este tierno saludo a nuestra Santísima Madre.